Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar en sus Biblias, podemos comenzar haciendo una lectura juntos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y por tomar un poco el contexto, vamos a leer los versículos del 9 hasta el 17, que dice de esta manera: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien, pues, ¿cuál va a ser nuestro tema hoy? Hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece sorprendente, asombroso, y es que el Señor nos llama aquí amigos. Vosotros sois mis amigos. Esto es el título que hemos puesto a nuestro estudio, un título genérico porque es verdad, vamos a ver más detalles, más cosas que aparecen en estos versículos. Si recuerdan bien, nos hemos quedado en el versículo 12 en nuestro estudio anterior, que es donde comenzamos ahora. Y dice aquí, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si recuerdan, en los versículos anteriores el Señor nos ha estado hablando que si deseamos disfrutar, gozar plenamente de su amor, de su presencia en nuestras vidas, es imprescindible guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos iba a producir gozo en esta relación. Y ahora Él se centra en un mandamiento concreto. Ha dicho que guardéis mis mandamientos. Y ahora un mandamiento concreto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es curioso porque es un mandamiento que repite otra vez más, lo acabamos de leer luego en el versículo 17 nuevamente, apareció también en el capítulo 13. Es algo que va ocurriendo reiteradamente. El Señor lo va mencionando una y otra vez a lo largo de su sermón. Esto ya, desde luego, nos quiere decir que para el Señor es muy importante. Por lo tanto, debe serlo también para cada uno de nosotros. Que os améis como yo os he amado. ¿Por qué es tan importante? Bueno, tal vez es el principal de los frutos del Espíritu Santo, tal como aparece ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, como si el fruto pues fuera el amor y las demás cosas estuvieran involucradas, integradas en el amor. No lo sé. El caso está en que si realmente amamos al prójimo, todos los mandamientos que tengan que ver con el prójimo quedan cumplidos. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir, no le voy a matar, no voy a tenerle envidia, no voy a decir falso testimonio de él. Queda todo cumplido inmediatamente. Por eso, este mandamiento no es extraño que encabece una y otra vez pues, estas listas o esta exhortación del Señor a cumplir sus mandamientos. Claro, no se dice aquí, pero se da por supuesto, se presupone que aquel que ama a su prójimo es porque previamente está en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros de modo natural no amamos como debemos amar, ni siquiera como no debemos amar a nuestro prójimo. Es algo para lo que no estamos capacitados, no surge de nuestro corazón de forma natural. Necesitamos el amor de Dios y para eso es imprescindible pues, una relación correcta con Él. Hablo del amor de Dios tal como Él lo espera de nosotros.
Es verdad, puede haber un amor filial, un amor de padres hacia hijos, de esposos hacia esposas. Bueno, puede haber esos tipos de amor, eso está claro. Pero de este otro amor, este amor del que luego vamos a explicar un poco más, desinteresado, que se da por completo sin escatimar el costo, este amor, el puro amor de Dios, se necesita, no está en nosotros, se necesitan los recursos de Dios. Así que esto debe estar también claro de antemano. Ahora, el Señor especifica no solamente que debemos de amarnos, sino también cómo debemos de hacerlo. Y Él coloca el listón realmente muy alto. Como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Bueno, en el versículo 9 nos dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Así que tenemos que ir hacia atrás viendo el origen de ese amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora nos dice, de esta manera es como os debéis de amar los unos a los otros, como yo os he amado. Es decir, nuestro amor por el prójimo debe ser modelado por el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Por eso decía hace un momento que se presupone una buena relación con el Señor y que gozamos de ese amor, porque pues no podemos dar lo que no tenemos, pero si tenemos el amor de Cristo que hemos recibido, que tenemos una relación correcta con Él, hemos recibido su amor, podremos darlo a los demás. Si no, somos estanques vacíos, que no tenemos nada que ofrecer a los demás. Es absurdo pretender dar lo que no tenemos, pero si hemos recibido el amor de Cristo, que es siempre presentado como el ejemplo supremo en todo, absolutamente en todo, pues tendremos algo que ofrecer. Ahora, es muy importante definir también las cosas. Tenemos el modelo de Cristo, pero aún así siempre es necesario, sobre todo cuando hablamos de este tema, de clarificar bien los asuntos. ¿Por qué? Porque esta sociedad nuestra está muy influenciada pues, por conceptos del amor que se relacionan siempre con los sentimientos, con las emociones, a veces con emociones incontroladas, amar de una manera que todo tiene que quitarse para que yo pueda hacer lo que quiera. Bueno, esto desde luego no es el concepto que nos ha enseñado el Señor Jesucristo con su ejemplo de lo que es el amor. El amor en la Biblia, y especialmente tal como lo encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo, pues se basa en hechos. Se basa en hechos e implica sacrificio propio, abnegación. Implica y significa sobre todo buscar el bien de la persona amada. Muchas veces el concepto de amor en el día de hoy esconde un egoísmo muchas veces atroz. Cuando alguien dice que ama a otro, lo único que quiere es algo del otro, descaradamente. Pero bueno, el del Señor Jesucristo está muy claro. Busca cómo hacer el bien a la otra persona. Y esto al fin y al cabo es la esencia del amor. Si yo le estoy haciendo el bien a otro o no. Y eso pues puede cambiar muchas cosas en nuestros conceptos, porque a veces pensamos que amar a alguien es sonreírle siempre y decirle que sí a todo lo que nos propone. Cuando en realidad, si le amamos de verdad, si nos habla de cosas o nos propone cosas que son malas, le tendremos que decir no. Si nos piden cosas que no le benefician, le diremos que no, porque esa es nuestra forma de amarle. Y esto sí, ya sé que rompe con nuestros esquemas en el mundo moderno, porque hoy eso, el amor son emociones, es una sonrisa de oreja a oreja. Pero no, en la Biblia no tiene nada que ver con esto. El amor busca el bien del otro, el amor es desinteresado, el amor siempre considera más bienaventurado dar que recibir. El amor no hace acepción de personas, abraza a todos por igual, sin distinción. El amor es generoso, da sin límites, no va contando lo que hacemos por el otro en una contabilidad, ya ha hecho demasiado, no. Siempre busca oportunidades para entregarse al prójimo. Y esto es lo que caracterizó siempre, absolutamente siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y si quisiéramos ver una descripción aún más poética y más impresionante de este amor, pues vayan ustedes a 1 Corintios capítulo 13, maravilloso. Allí queda bien definido lo que es el amor. Y si queremos un ejemplo práctico, en Cristo. La teoría y la práctica
coinciden a la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo primero, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y a continuación dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora lo que va a tratar de explicarnos es hasta dónde llega ese amor que debemos de tener los unos por los otros. Y lo que nos dice aquí es que debe de llegar hasta entregar la vida por otros, por los demás, siempre y cuando queramos seguir el ejemplo de Cristo. Él, desde luego, entregó su vida por nosotros. Eso está fuera de toda duda. Es este amor que pasa a la acción, como he dicho antes. No solamente las emociones y los sentimientos, sino la acción. La acción. La acción que, como vemos, implica estar dispuestos a entregar nuestra vida por aquellas personas a las que amamos. El apóstol Pablo dice que se refiere a Aquila y Priscila, este matrimonio con el que él colaboró en bastantes tiempos, creo que fue desde, los encontró me parece que en el segundo viaje misionero en Corinto, y colaboró mucho con ellos. Bueno, pues dice en Romanos capítulo 16, versículo 4, hablando de ellos, dice que expusieron su vida por mí. No nos da los detalles, pero ya nos queda claro que en algún momento estuvieron dispuestos incluso a perder su propia vida con tal de servir, de ayudar al apóstol Pablo. De Epafrodito se nos dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 30. Lo mismo, él le habían mandado a entregar una ofrenda desde Filipos hasta donde se encontraba Pablo, y en el viaje pues estuvo expuesto a la muerte. En algún momento fue crítica la situación y él estuvo, en fin, arriesgando su vida. Bueno, en esto Pablo ve a alguien que realmente le ama, un colaborador, un amigo, un hermano. Y Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, pues vuelve a hablarnos en términos parecidos. Primera Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Asusta un poco, ¿verdad? ¿Dónde coloca el listón el Señor? Por eso decía al principio que o recibimos el amor de Dios o no lo vamos a poder dar a otros. Al menos este tipo de amor. Ahora, tal vez a muchos de nosotros puede que no llegue el momento en que se nos pida un acto de heroísmo de esta magnitud. Entregar nuestra vida, morir como mártires por el Señor y por los hermanos, pues puede que no se nos pida. A la mayoría, seguramente, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, pues creo que no nos va a ocurrir, aunque los tiempos pueden cambiar en cualquier instante, eso ya lo saben ustedes. Pero lo que sí que se nos va a pedir es, no obstante, que entreguemos la vida, no muriendo, pero sí entregándola día a día, entregando nuestra energía, nuestra paciencia, nuestra atención por el bien de otras personas, en los quehaceres de cada día, tanto en la casa, en la iglesia, en el trabajo, entregarnos. Y eso es lo que se nos está pidiendo, entregar la vida. No solamente es posible hacerlo, perdón, cuando morimos por otros, sino cuando constantemente en el día a día nos estamos dando a los demás. Esto puede resultar mucho menos romántico que el concepto del mundo que tiene del amor, pero se ajusta realmente a lo que la Biblia nos enseña, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿verdad? Miren cómo en el versículo que he leído hace un momento, en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice que debemos de poner la vida por nuestros hermanos, continúa su razonamiento en los versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Para qué sirve que estemos dispuestos a entregar nuestra vida física por otro si no estamos dispuestos a compartir con él las cosas, los bienes naturales que tenemos a nuestra disposición? Ahora, a raíz de este versículo,
que estamos meditando ahora, pues algunos se han preguntado, dice el Señor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la pregunta que algunos se hacen es, ¿no es mayor poner la vida por los enemigos? ¿No está por encima? Al fin y al cabo, ¿no es lo que nuestro Señor hizo por nosotros? Poner su vida por nosotros, cuando aún éramos sus enemigos, dice Romanos 5, del 6 al 10. ¿No era eso mayor que poner la vida por los amigos? Bueno, pues yo creo que sí, que evidentemente parece muy superior poner la vida por los enemigos que poner la vida por los amigos. Pero creo que no era ese el propósito del Señor, comparar cuál amor es más grande, el que pone la vida por los amigos o el que pone la vida por los enemigos, sino lo que Él pretende, creo, en estos versículos es subrayar el hecho de que el amor auténtico entrega su vida por el prójimo. Eso es lo que el Señor está intentando mostrarnos aquí. Y por supuesto, si lo hacemos por amor, pues el amor no distingue entre amigos y enemigos, porque no hace acepción de personas. El amor se entrega, por lo menos el amor de Cristo, se entrega de esa manera. Ahora, si estuviéramos comparando el amor de Cristo que se entrega por sus enemigos con el amor de alguien que se puede entregar por sus amigos, pues tendríamos que decir que sí, que es verdad, que hacerlo por un enemigo es mucho mayor. Pero realmente, si el Señor hubiera dicho, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos, ¿qué habrían entendido los discípulos? ¿O qué habríamos entendido nosotros? Si eso no lo hace nadie. Poner la vida por los enemigos, al menos conscientemente. Piense usted en una persona que le odia todo lo que puede. Bueno, ¿usted entregaría su vida por él? Si es un cristiano, tal vez sí, pero siendo del mundo, ¿quién entiende ese concepto de dar la vida por los enemigos? Ya digo, el Señor no estaba intentando comparar esos dos tipos de amor, porque si lo hiciera, pues si entráramos en el detalle de lo que realmente hizo el Señor, pues nos daríamos cuenta que el Señor hizo mucho más simplemente que poner su vida literal, su vida física por nosotros. Él lo que hizo fue hacerse cargo de una deuda, asumir como suya nuestra culpabilidad, nuestros pecados, nuestros delitos, y cargar judicialmente con ellos en la cruz. Eso es mucho más que morir por una persona, por alguien. Y otra de las diferencias que notaríamos si nos pusiéramos a comparar es que Él dio su vida por sus enemigos intencionadamente. En la mayoría de los casos, pues si alguien da su vida por otro, no está pensando en morir, está ofreciéndose, pero siempre está pensando que va a rescatar su vida. Pensemos, por ejemplo, soldados que por defender su patria, la libertad y el futuro de sus hijos y otro montón de cosas más, pues van al frente de batalla. Y van tal vez voluntarios porque quieren defender, tienen nobles valores, quieren defender unos ideales, lo que sea. Bueno, van y entregan su vida, pero en realidad están pensando volver a su casa, sanos y salvos. Si en el transcurso de la acción pues pierden la vida, bueno, la han perdido, pero estaban inicialmente pensando en ir allí, en volver a su casa. Pero el Señor no está pensando en esto. El planteamiento del Señor es totalmente diferente. Él una y otra vez ha venido anunciando a lo largo del Evangelio, vamos a Jerusalén y allí voy a morir. Y voy a morir a manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Voy a morir. Él no esperaba salir vivo de eso, ¿no? Él esperaba morir. Así que, bueno, pues si comparáramos nos daríamos cuenta de que hay grandes diferencias. El Señor coloca el listón muy alto, pero Él lo superó con creces, mucho más allá. Ahora, notemos que éramos enemigos de Dios, hemos dicho, cuando Él nos amó de esta forma. Porque en realidad nos trató como amigos. Éramos enemigos, pero nos trató como amigos. Y esto pues establece también un parámetro para nosotros. Nos ha dicho que os améis como yo os he amado. Bueno, pues tendremos que amar también, como Él nos manda en otros lugares, amar a nuestros enemigos. Claro que tendremos que hacerlo, por supuesto. Porque debemos demostrar un amor de este tipo, que no diferencia entre amigos y enemigos. Ya vemos, es un mandamiento tal como lo expresa el Señor. Cuando empezamos a pensar un poco en ello,
bueno, uno se declara en bancarrota inmediatamente. Necesitamos que fluya el amor del Padre hacia el Hijo, hacia nosotros, para que nosotros podamos seguir dando continuidad a ese amor hacia nuestro prójimo. De otra manera, si el amor no surge de allí, poco podremos hacer o nada, más bien nada. Ahora llegamos a esta parte que sí que daba título a nuestro estudio. Dice, vosotros, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí el Señor rompe por completo con todos los límites que nosotros hemos establecido para el uso del término de la palabra amigos. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún amigo que esté dispuesto a dar su vida por nosotros? ¿Cuántos? Pues seguramente muy pocos, si es que tenemos alguno. Qué difícil es tener buenos amigos. Realmente es muy difícil tener buenos amigos. Y ya amigos de ese tipo ni le cuento. Cuando uno es jovencito, un adolescente, le preguntas, ¿cuántos amigos tienes? Bueno, si van al colegio, a la primaria, pues ese es mi amigo, lo dicen con esta naturalidad. Yo veo a mis nietos, cuando algunas veces voy a recogerlos al colegio, ese es mi amigo, esa es mi amiga. Bueno, cuando ya son adolescentes, ya empiezan, y ya han subido un poquito, han crecido en la adolescencia, ¿cuántos amigos tienes? Ya utilizan el término de una forma mucho más restrictiva, ya son muy poquitos. Pero cuando uno llega a mi edad, con 55 años, pues es difícil encontrar amigos de verdad. Es difícil, muy difícil. Es un bien escaso. Ahora, que nadie se sienta desesperado, porque al menos los creyentes siempre podemos decir que tenemos el mejor amigo del mundo, al mismo Señor Jesucristo. Y seguramente le pase a usted, si es un creyente, le pase lo mismo que a mí, que según van pasando los años uno prefiere la amistad del Señor que la amistad de los hombres, porque al final es infinitamente mejor la de Dios que la de los hombres. Y es mejor refugiarse en esa amistad que buscar a otros amigos, porque al final, bueno, pues somos débiles y defraudamos a nuestros amigos. Eso está en nuestra naturaleza. Pero el Señor es increíble. Y Él está colocando el listón muy alto. Él se presenta como nuestro amigo después de haber hecho por nosotros todo esto. No hay duda de que lo es. Ahora, cuando hablamos, como digo, de este término, pues no solamente tenemos que pensar en cómo se utiliza a nuestro alrededor, en nuestro mundo. También es importante ver las connotaciones, cómo fue usado en el Antiguo Testamento. Y estoy seguro que allí rápidamente a sus memorias les viene el caso de Abraham, que es llamado en la Biblia el amigo de Dios. Lo pueden encontrar en varios lugares, Segunda Crónicas 27, Isaías 41:8, Santiago 2:23. También se nos habla de Moisés, no expresamente como amigo, pero sí como alguien que tenía una relación muy especial con el Señor. Dice, nadie más, no va a haber otro como él, con el que yo hable cara a cara con él. Bueno, nos da a entender que también había una relación íntima de amistad entre el Señor y Moisés. En ambos casos, uno de los denominadores comunes es que, tanto en el caso de Abraham como en el de Moisés, de parte de Dios, Él toma la iniciativa de dar a conocer sus planes. A Moisés, por supuesto, le reveló infinidad de cosas. A Abraham, ¿recuerdan ustedes el caso aquel cuando el ángel del Señor y aquellos ángeles iban a Sodoma y Gomorra y se plantean y dicen, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, siendo que él va a ser padre de todo eso que ustedes conocen en Génesis? Pues ya nos queda claro que la amistad va vinculada con el hecho de que Dios da a conocer sus planes. Eso es el denominador común, tanto con Moisés, tanto con Abraham. Y esto, pues a mí me asombra, realmente me asombra. ¿Por qué? Porque Él mostró su amistad, nos ha dicho en el versículo anterior, entregando su vida por nosotros. Y uno dice, esto ya es increíble, inimaginable. Y lo es. Yo nunca habría imaginado que alguien estuviera dispuesto a entregar su vida por mí como lo hizo Cristo. Para mí me parece asombroso. Pero no solamente ha hecho eso, con todos los beneficios que me ha traído, por supuesto, la justificación, el hecho de que he sido integrado en su familia, que voy a ir al cielo, que tengo esperanza de vida eterna, 1000 cosas. Pero
creo que estos versículos nos están llevando más allá todavía. Porque ahora no solamente nos ha salvado, sino que quiere tener una relación personal con nosotros, pero además no de cualquier tipo, sino una relación de amistad entrañable, en la que Él pueda compartir con nosotros sus planes, sus proyectos, y que juntos podamos trabajar en ello. Que se me pone hasta la piel de gallina pensando solamente en esto, ¿no? Que nosotros podamos trabajar juntamente con Dios, que Dios quiera que nosotros seamos sus colaboradores. Bueno, pues detrás del término amigo, lo que va implícito es esta idea. Así que, cuando uno va descubriendo que la salvación de Dios no es simplemente librarnos del infierno, sino que la salvación de Dios implica llevarnos a una relación increíble con el Señor, ¿y qué será eso en el futuro? Ahora en el presente es verdad, ya sabemos que Él nos permite en la obra de Dios interactuar con Él en muchas cosas, ¿verdad? Predicar la palabra, enseñar, evangelizar, servir dentro de distintos ámbitos de su reino. Pues sí, es increíble. Pero ¿qué será el futuro? Porque yo siempre he tenido la sensación de que estamos como en este planeta Tierra como enlatados, como sardinas enlatadas, ¿no? Todos pegaditos unos a otros. Creo que por causa del pecado hemos perdido la posibilidad de expandirnos como deberíamos, como fue el propósito original de Dios. Pero ¿qué será cuando Dios por fin termine con esas limitaciones, estemos ya con cuerpos resucitados, cuerpos nuevos, y abra las puertas de este inmenso universo? Incluso tal como nos enseña Apocalipsis, nos permite interactuar con otros seres angelicales que por el momento no conocemos. Pues servir al Señor en todas esas áreas que se abren ante nosotros de unas dimensiones impresionantes durante toda la eternidad. ¿Qué será? Disfrutar de la amistad del Señor, Él compartiendo con nosotros sus planes y sus proyectos e involucrándonos en ellos. Yo creo que eso va mucho más allá del concepto que muchos tienen del Señor como Salvador. Va mucho más allá, es increíblemente más grande. Esa dignidad que el Señor nos ha dado. Miren, en la antigüedad, pues cualquier rey, cualquier emperador, pues tenía sus generales, tenía sus gobernadores, tenía sus consejeros políticos, pero había una figura que era la del amigo del rey, que era alguien que tenía una intimidad especial con el rey. A mí me gusta mucho un personaje que pocos seguramente recuerden, los lectores de la Biblia sí, Usai Arquita. Es descrito en 2 de Samuel 15:37 como amigo del rey David, amigo del rey. Además es que fue un amigo auténtico. Cuando a David le dieron el golpe de estado, su hijo Absalón, allí salió Usai Arquita para proponerle, para darle todo lo que necesitara. Estaba a su lado de manera incondicional. Pues amigo del rey. Pues nada más y nada menos, esta es la posición en la que ahora Cristo nos ha colocado junto a Él. Amigos del rey. Y esto es increíble por varias razones, ¿no? Por todo lo que ya estamos diciendo, pero si usted lo piensa en este mundo, cómo son las cosas aquí, es tan difícil encontrar un amigo dentro de nuestro propio círculo cercano. ¿Cuánto más encontrar un amigo entre aquellos que pertenecen a una posición diferente a la nuestra? Ya sabe usted que los intelectuales pues quieren poco trato con aquellos que consideran ignorantes o que no están muy cualificados académicamente. Los que tienen altos cargos en la sociedad pues no se tratan con los de baja condición. Los que son ricos pues es extraño que sean amigos de los pobres. Y aquí, en esto que estamos hablando, Cristo deja a un lado su infinita superioridad sobre nosotros, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros simplemente somos hombres pecadores, y se acerca a nosotros para querer compartir con nosotros el futuro, sus planes y proyectos, su amistad. Eso es, yo no sé cómo llamarlo, a mí creo que a la mente humana le cuesta asimilar esos conceptos, que nos llame amigos. Impresionante, creo que impresionante. Pero dice, añade, si hacéis lo que yo os mando. Nos considera amigos, pero esto no quiere decir, y esto es importantísimo aclararlo en estos días modernos,
que no podemos tratarle como a cualquier amigo terrenal. Nos trata como amigos, pero no le podemos tratar como a cualquier amigo terrenal. Debemos de aceptar esta relación con respeto, con reverencia, nunca perdiendo los papeles, nunca olvidando quién es Él. Por eso dice que somos sus amigos para hacer lo que nos manda. Y lo que nos manda ya lo hemos visto, que nos amemos unos a otros. Luego va a decir adelante que yo os he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto. Bueno, en esto consiste la amistad con Él. Ahora, algunos ven aquí un problema. ¿Qué problema? Dicen, ¿no es innoble elegir una amistad con el propósito de obtener algo de la otra persona? Pues pensemos, por ejemplo, que en el ámbito personal en el que nosotros nos movemos, pues que alguien le dijera a otra persona, ahora que eres mi amigo, vas a hacer todo lo que yo quiera. Diríamos, hombre, ¿tú quién te has creído? ¿De qué va esto? Ahora que somos amigos, vas a hacer todo lo que yo te diga. No, esto, bueno, es que nos sonaría como calculador, egoísta, interesado. Bueno, no esperamos eso de una auténtica amistad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dijo el Señor esto? Bueno, la respuesta se encuentra en la naturaleza de la amistad que hay involucrada en este caso. Y tenemos que recordar que no es amistad entre dos que son iguales. Estamos hablando del Dios del cielo, de la majestad, con el hombre, con los hombres pecadores. Por lo tanto, sí, nos podemos acercar a Él confiadamente, pero nunca olvidando el respeto que le debemos y que en esta relación no puede ser de otra manera. Tiene que ser obedeciéndole, colocándonos en la posición que nos corresponde de servicio, de obediencia. Ahora, siempre aclarando que el Señor no está presentando esto aquí como una condición para la amistad. Esto ya lo ha dejado claro. Vosotros sois mis amigos. Esto ha partido de ahí. Por favor, esto no lo dejemos, nunca lo dudemos. No dijo, si vosotros hacéis todo lo que yo os mando, seréis mis amigos. No. Dijo, vosotros sois mis amigos. Y ahora dice, vais a hacer lo que yo os mando. Esto es lo que Él espera de esta amistad que Él ha entablado con nosotros. No es que condicione su amistad a que nosotros le obedezcamos, porque ya lo sabemos que Él dio su vida por nosotros, nos trató como amigos cuando éramos enemigos, impíos, débiles, pecadores, bueno, todas esas cosas que dice Romanos 5. Pero la amistad, si es genuina, pues debe de ser recíproca. Y sería triste que nosotros esperáramos mucho, todo de parte del Señor, y que no estuviéramos pensando en darle nada al Señor, que nosotros no hiciéramos nada por Él. Recordemos el principio bíblico de Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en esta amistad? Pensemos por un momento en cuál es la parte del Señor. Él ya la ha dejado clara. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Es decir, yo he puesto mi vida por vosotros. Bueno, su parte está muy clara. Oiga, ¿ya ha hecho poco por nosotros? No, lo ha dado todo, absolutamente todo. Su vida entera entregada por nosotros. Y ahora, ¿a quién le parece extraño o desproporcionado que para responder adecuadamente a esa amistad que Él nos brinda, Él nos diga que le obedezcamos en sus mandamientos, teniendo en cuenta que además es Dios? Pues pienso que eso es la forma, no la condición para ser amigos, pero sí la forma de expresar nuestra amistad por el Señor. De otro modo, Él no va a creer que somos sus amigos. Si no hacemos lo que Él nos manda, pues nosotros diremos y llenaremos nuestras bocas de palabras, pero Él no lo creerá, porque la verdadera amistad se traduce en obediencia al Señor. Estamos hablando de una relación entre desiguales, y aquí no hay otra opción, no hay otra opción. Ahora, ¿cómo debemos obedecer al Señor? Pues por supuesto debe ser una obediencia continua. Eso es lo que da a entender el verbo, la forma del verbo, los que estudian el griego original. Una obediencia continua, cada día, cada momento de nuestras vidas. Para el discípulo de Cristo no hay vacaciones. Algunos piensan que las hay, pero vacaciones de discipulado, de obediencia, no las hay. Somos cristianos allí donde estemos,
aunque estemos de vacaciones en el trabajo. Seguimos siendo lo que somos. Debe ser una obediencia a todo lo que Él nos manda. No podemos elegir aquellos mandamientos que nos gustan y olvidar el resto, como hacían los judíos. Siempre me han llamado la atención los judíos, ¿no? Les encantaba el día de reposo y la circuncisión, a todas horas persiguiendo al Señor, sobre todo con el día de reposo, y a Pablo con la circuncisión. Oye, ¿y no había más mandamientos? Claro que los había, y el Señor se los sacaba a colación y no les gustaba nada. Eran avaros, les hablaba de no ser avaros. Tenían malos pensamientos, habían legalizado el adulterio, repudiaban a la mujer, se casaban con otra y dice el Señor, eso es adulterio. Estaban constantemente, pero esas cosas no les importaban. Ellos el reposo y la circuncisión, y con eso habían cumplido la ley. No, el Señor no nos manda esto, el Señor nos manda obediencia completa. Y debemos de obedecer de una forma activa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay algunos que se conforman con obedecer de una manera negativa. ¿En qué consiste obedecer de forma negativa? Bueno, pues esos creyentes que dicen, no, yo no bebo alcohol, yo no participo en juegos de azar, yo no tengo relaciones extramatrimoniales, yo no defraudo en mis negocios, bien, yo no hago esto y esto. Vale, obediencia negativa, no haces nada de todo eso, bien. Pero creo que el Señor lo que nos enseña es que debemos de tener una obediencia positiva, tomar decisiones prácticas a favor de otros, buscar las oportunidades positivas de servir a otros, obedeciendo al Señor en las cosas que Él nos manda. Esa es la forma en la que el Señor espera de nosotros, la obediencia. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Bueno, lo que nos queda parece que salta por sí solo, aunque tal vez no queramos que salte tan evidentemente, pero la pregunta que nos debemos de hacer en este momento es, ¿nosotros nos estamos comportando realmente como los amigos que Cristo espera que seamos? Esta es la pregunta fundamental. Él, fuera de toda duda, nos ha mostrado su amistad. Le estamos mostrando nosotros a Él la nuestra. Ya nos ha explicado lo que espera. Pues decíamos en un estudio anterior que hay muchas personas que les molesta este énfasis en la obediencia a los mandamientos de Dios, de Cristo, pero van viendo ustedes que surge una y otra vez y que para el Señor es la medida en la que Él valora las cosas. Continúa diciendo, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y a mí me resulta extrañísimo, porque en realidad, increíble que nos considere amigos cuando ni siquiera somos dignos de ser sus siervos. Esto es lo que me sorprende. No somos dignos de ser sus siervos y nos llama amigos. Bueno, pues es sin lugar a dudas la gracia que se expresa una y otra vez en nuestro Señor Jesucristo. Y ya con esto, con este versículo nos está explicando pues este tipo de relación que Él espera tener con nosotros. No quiere una obediencia, nos acaba de hablar de obediencia, pero no quiere una obediencia servil. Ese tipo de obediencia que uno hace por la fuerza, sin motivación alguna, sin entender lo que está haciendo, simplemente por una imposición dura, férrea desde arriba. No. Él quiere que le obedezcamos por amor, por eso nos llama amigos. Que le obedezcamos por amor y para eso, para que esa obediencia pueda ser de esa manera, pues nos proporciona todo lo que necesitamos y nos incluye en sus proyectos enseñándonoslos, explicándonoslos, revelándonos todos los planes de Dios para nosotros. Ahora, insisto, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, pero tengan en cuenta que eso es lo que Él hace. Pero nosotros podemos estar constantemente llamándole a Él amigo como llamaríamos a otros. Bueno, Él dice que nos llama amigos. Pero noten un detalle curioso y creo que importante. Es que ninguno de los apóstoles, ninguno de los escritores bíblicos, no solamente los apóstoles, ninguno de ellos vemos en sus epístolas que usaran otra designación para sí mismos
que la de siervos. Nunca, por supuesto, nunca amigos. Usted no va a encontrar una carta del apóstol Pablo, Pablo, amigo de Jesucristo. No. Pablo, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Piensa en Santiago, Santiago, siervo de Jesucristo. Todos los apóstoles, ninguno de ellos dijo, Pedro, amigo de Jesucristo. Nunca. Léalo. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Donde quiera, no lo va a encontrar. Esta forma que ellos entendieron este asunto, pues nos explica claramente que aunque el Señor nos considera amigos, ellos nunca dejaron de considerarse siervos. Y esto creo que debe ser prioritario en nuestra mente. En este momento en que hay conceptos muy chabacanos, muy vulgares acerca de Dios, y creyentes que tratan a Dios de una forma que me parece irreverente, tomemos buena nota de esto. Oiga, está en la Biblia, por algo estará, ¿no? Él nos llama amigos, pero los apóstoles nunca usaron de ese privilegio, vamos a decir, o de eso que ellos siempre siguieron entendiendo que eran siervos. Nunca salgamos de esa posición. Y dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y esto, si nos remontamos 2000 años atrás y consideramos cómo era la esclavitud en aquella época, pues nos daremos cuenta que el esclavo era simplemente un objeto. Por lo menos en la esclavitud en el mundo. Creo que cambiaba bastante en lo que era la Biblia. La Biblia daba al siervo unos derechos que en el mundo secular no tenían, por mucho que no queramos ver la diferencia. Eso habría que leer la ley en el Antiguo Testamento. Pero bueno, dejando a un lado eso, en el mundo antiguo, en el mundo en el que el Señor estaba hablando, pues el esclavo era menos que un objeto. Su deber, obedecer sin preguntar, sin rechistar, sin discutir. No tenía necesidad de entender las razones por las que su amo le mandaba algo. Lo hacía y punto y final. Esto era la dinámica. Y ahora, pues vemos que Cristo nos llama amigos, no siervos, porque Él va a hacer algo que un señor no haría con su esclavo, con su siervo, y es compartir sus sueños, compartir sus planes, compartir sus esperanzas. Fíjense lo que dice, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tal vez en el mundo antiguo sí había algunos esclavos que estaban con tareas de administración y podían saber muchas cosas de sus amos, pero era raro que fueran considerados como íntimos, que compartieran con ellos sus confidencias más personales. No, eso no era frecuente. Y ahora el Señor nos asombra porque Dios, fíjense bien, Dios compartiendo con nosotros información confidencial. Es increíble. Dios compartiendo con nosotros información confidencial. Y la comparte porque nos ha dado el privilegio, quiere que colaboremos con Él. Y abre su corazón con nosotros. Esto es algo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Claro, cuando el Señor dice, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, pues debemos de entender que se refiere a todas aquellas cosas que ellos necesitaban para poder desarrollar su vida espiritual y para poder desarrollar el ministerio, la misión que les había dado. Y también en la medida en que ellos podían ir aceptándolas, recibiéndolas. Por eso dice más adelante, luego en el capítulo 16, que el Espíritu Santo continuaría con esa labor de enseñanza porque por el momento todavía no podían recibir más, no eran capaces de digerir más de eso. Ahora tenemos esa información confidencial. Es decir, que cualquier creyente, por sencillo que sea, si lee su Biblia, ya sabe muchísimo más que cualquier persona inteligente de este mundo. Sabe muchísimo más. Porque los del mundo ignoran los planes, los propósitos de Dios. Y Dios nos lo revela a nosotros por su palabra con toda claridad. Claro, los del mundo también podrían tenerlo, pero como no lo quieren, ya somos colocados en esa posición de privilegio. Claro, no una posición de privilegio para mirar por encima del hombro al otro y decir, mira, estos del mundo, qué ignorantes que son. No, nos ha dado esta posición de privilegio para que la compartamos con los del mundo,
para que ellos lleguen a saber lo mismo que sabemos nosotros y puedan disfrutar de ello lo mismo que disfrutamos nosotros. Ahora, seguimos siendo siervos en el mundo, pero la gran diferencia es que no servimos como los siervos del mundo. Esto es lo importante. Los siervos del mundo normalmente eran pobres, experimentaban constantemente castigos, no tenían ningún tipo de alegría para llevar a cabo las tareas que les mandaban, no había gozo en todo ello. Al fin y al cabo, lo que ellos estaban empleando era su vida para contribuir, para desarrollar los sueños, los planes de otros, pero no eran suyos, eran los de otros, y ellos gastaban enteramente su vida con grandes sacrificios en hacer feliz, en cumplir los designios, las ilusiones de otras personas. Pero con Cristo, con nosotros no ocurre esto, ni mucho menos. Él, para empezar, nos incluye dentro de sus planes, nos lo cuenta todo y nos da todo lo que necesitamos para que le sirvamos. Lo que quiere es que sea posible esta obediencia a sus mandamientos con gozo, con alegría, como una manifestación de este tipo, de respuesta a su amor, a su amistad. No forzada, no servil, no un servicio ignorante, sino todo lo contrario, Él dándose y dándonos todo lo que necesitemos para conseguir esa relación fluida, amistosa. Claro, para que esta relación de amistad que el Señor pretende sea posible, por supuesto, es necesario que el ser humano tenga libre albedrío. Porque si no tiene libre albedrío, pues seguiríamos siendo como máquinas programadas, mucho peor que si fuéramos siervos, esclavos de la antigüedad, muchísimo peor. Es necesario el libre albedrío. Y el Señor lo ha hecho, lo hace. Él espera de nosotros y nos da esta posibilidad. Él es soberano y en su soberanía lo ha decidido hacer así. Y yo no soy nadie para discutir lo que Dios decide en su soberanía y creo que nadie debería discutirlo. Dios quiere hacer esto. En la amistad tiene que haber libertad. No podemos ser robots que funcionamos a los impulsos que nos han impuesto como máquinas programadas. Y la última frase que vamos a considerar en este estudio hoy es en el versículo 16 al comienzo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Especialmente la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En las relaciones que usted pueda tener en esta vida, pues seguramente los amigos, usted tiene amigos, pues se eligen entre sí, entre ellos. La amistad es algo recíproco, se conocen, empiezan a compartir puntos de vista, intereses, aficiones, preocupaciones, bueno, y llegan a ser amigos, llegamos a ser amigos unos de otros. Pero aquí, esta amistad de la que el Señor nos está hablando es diferente. ¿Por qué? Porque su origen es exclusivamente, se encuentra en Él, no en nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto chocaba también con el judaísmo de aquel tiempo, porque en el judaísmo los discípulos elegían el rabino, el maestro. Pero aquí no, aquí es el Señor el que elige los discípulos. Muy importante esto. La iniciativa surge exclusivamente del Señor. Entiendo que aquí probablemente pues está refiriendo al momento en que el Señor constituyó a estos discípulos en apóstoles. No fue que después de unos días siguiendo a Jesús o estando con Jesús le dijeron: Señor, ¿y por qué no nos haces apóstoles? Eso no lo va a encontrar usted en la Biblia. Fue una iniciativa del Señor. Una iniciativa para la que el Señor empleó tiempo. Recuerdan que esa noche había estado orando toda la noche. Nos dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles. Y luego viene la lista de esos 12 apóstoles. Por lo tanto, es una iniciativa que surge del Señor, bien calibrada, bien pensada. Y eso ha sido siempre así. En otras ocasiones, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, que fue separado desde el vientre de su madre y el Señor lo llamó para anunciar su gracia a otros.
En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cristo, Dios, escoge de antemano. Es Él quien lo hace. Y escoge con pleno conocimiento. Sabía perfectamente cómo eran los hombres a los que le estaba escogiendo, sus temperamentos, sus puntos fuertes, sus debilidades, sus futuros errores y defectos, sus victorias, todo. Pero el Señor los escoge para que sean una extensión de sí mismo, como la vid y los pámpanos. Cristo la vid, nosotros los pámpanos, que extienden la vida de esa vid, de ese tronco, hacia otros lugares. Y es así, en asuntos espirituales la iniciativa siempre es de Dios. Siempre. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y se entregó por nosotros. En el amor, en la salvación. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, es que Él nos buscó. Y así una y otra vez. Ahora, esto se puede enfatizar mucho, muchísimo, al punto de que resulte desproporcionado en relación a lo que vemos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que Dios escoge, pero también es verdad, antes hablaba del libre albedrío, que una persona debe decidir si acepta o no acepta este llamamiento. Miren, acabamos de ver que el Señor escogió a 12 apóstoles, entre ellos estaba Judas. Y creo que el Señor quería rescatar a ese hombre, y le hizo un ofrecimiento genuino, y lo estuvo intentando hasta el último momento. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando el Señor le dio aquel bocado de pan en la Pascua como un símbolo de lealtad, de amistad, de que le seguía entregando su amor, y él lo rechazó una y otra vez. Bueno, pues el Señor quería que Judas fuera un apóstol como los otros, y él decidió que no. Lo había escogido, pero él dijo no. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron escogidos por Dios, evidentemente. Miren, por ejemplo, cuando dicen Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, dicen: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios les había escogido. La iniciativa surgió de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Sí, los sacó de Egipto, efectivamente. Pero ellos, ¿qué hicieron ellos? ¿Quisieron andar con el Señor? No, no quisieron andar con el Señor. Así que los sacó de Egipto, pero luego los mandó cautivos a Babilonia, deportados. Destruyó su templo, destruyó su ciudad, destruyó su vida, destruyó todo lo que tenían y amaban. ¿Por qué? Porque de parte de Dios había ese propósito de escogerlos para que fueran la luz de las naciones, para que llevaran la bendición de Dios a los pueblos. ¿Qué ocurrió? Que ellos rechazaron, no quisieron, no se prestaron al llamamiento de Dios, y todo aquello pues resultó vano. Y claro que existe el libre albedrío y que Dios tiene un propósito y que los hombres muchas veces frustran ese propósito. Esto suena muy... Yo sé que a algunos les rechinan los oídos cuando yo digo esto, pero contrástenlo con la evidencia que hay en la palabra de Dios. No estoy inventando nada. Aquí tienen 2 casos, pero se podrían mencionar montones más. Claro, Dios nos extiende sus manos, nos extiende, nos ofrece su amistad. Y es una amistad increíble, pero el hombre tiene que responder. Y de una forma que yo considero absurda, incoherente, inimaginable, muchísimos hombres dicen no a esa amistad. Increíble, increíble. Ahora, ¿por qué el Señor les dice aquí esto? No me elegisteis vosotros a mí. Tal vez porque ellos o nosotros, en el futuro, pues nos llegáramos a envanecer pensando que, fíjate, yo soy uno de los escogidos del Señor, porque soy su discípulo, porque sigo en sus caminos. Y fíjate qué grandes privilegios me ha dado. Y llegar a envanecerme, como en el pasado les ocurrió a los israelitas, que se envanecieron por la posición en la que el Señor les había colocado. Y se olvidaron de que no eran nadie. Así que el Señor, en previsión de todo eso,
les hace notar que esa dignidad que han recibido no la han recibido por algún mérito suyo. Toda la revelación que van a recibir de parte de Dios no es por su inteligencia, sino es por la gracia de Dios. Y esto es lo que nos debe de mover y en lo que debemos de estar constantemente pensando siempre. No pensemos tanto en el privilegio al punto de enorgullecernos de eso vanamente, hincharnos de forma absurda, sino hagamos uso del porqué, del para qué. Veremos en nuestra próxima sesión con la ayuda del Señor que hay un propósito en esa amistad. Y no es el de envanecernos, sino es el de servirle yendo al mundo mostrando todo lo que Él es. Bueno, pues hagamos buen uso de esa amistad y entreguémonos a ella, respondamos de forma adecuada a la amistad que Cristo nos ha ofrecido. Es algo grandioso, maravilloso. Lo dejamos aquí, son pensamientos realmente muy grandes en los que tendremos que abundar y disfrutar y darle gracias a Dios una y mil veces. Lo dejamos aquí. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.